Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de la verdad detrás de The Myth of the Mir. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría ser más impactante de lo que imaginan. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo que si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Va a estar buenísimo. Han sido meses de especulaciones, de rumores que vuelan como mariposas, pero que a veces pican como abejas. Hemos visto titulares, hemos leído entrevistas, y hemos sentido la energía que rodea a esta talentosa actriz turca. The Myth of the Mir, la estrella que nos cautivó con su carisma y su talento en producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus papeles en pantalla, vamos a ir un paso más allá, a explorar esa confesión que ha sacudido los cimientos, esa frase que resuena con fuerza: todo fue real. ¿Qué significa esto realmente? ¿A qué se refiere? Es una declaración sobre su vida personal, sobre su carrera, sobre sus relaciones. La verdad es que el misterio es grande y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre él, profundizando en cada matiz y cada posible interpretación de estas poderosas palabras. Imaginen por un momento ustedes como público observando a una figura pública tan admirada. Vemos sus éxitos, sus sonrisas en las alfombras rojas, la dedicación que pone en cada proyecto. Pero detrás de esa fachada, hay una persona con sus propias experiencias, sus propias luchas y sobre todo, sus propias verdades. Y cuando esa persona decide compartir una confesión tan directa como todo fue real, inevitablemente nos hace preguntarnos ¿qué es todo? ¿Y qué tan real puede ser algo que parece sacado de una película? Esta no es solo una pregunta retórica, es una invitación a un análisis profundo sobre la naturaleza de la fama, la autenticidad y la compleja interconexión entre la vida privada de un artista y su obra pública. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que remontarnos un poco. The Myth of the Mir ha tenido una carrera meteórica. Desde sus inicios demostró un potencial increíble, una chispa que la diferenciaba del resto. Sus roles la han llevado a interpretar personajes complejos, a vivir historias de amor intensas, de desamores dolorosos, de luchas internas y de triunfos épicos. Y lo ha hecho con una naturalidad y una entrega que nos hace creer cada palabra, cada gesto. Pero ¿dónde termina la actuación y dónde empieza la vida? Esa es la línea que a menudo se difumina en el mundo del entretenimiento, y que parece ser el foco de esta impactante declaración. La clave aquí es la sutileza con la que la línea entre la ficción y la realidad puede desdibujarse, especialmente para aquellos que dedican su vida a encarnar emociones y experiencias ajenas. Se rumorea, se dice, se especula, y lo sabemos, todos ustedes también lo han sentido. Las conexiones de The Myth of the Mir en el ámbito personal han sido objeto de constante escrutinio mediático. Relaciones que han acaparado portadas, momentos que se han analizado hasta el último detalle. Y cuando ella afirma todo fue real, muchas miradas se dirigen inmediatamente hacia esas facetas de su vida privada. Se refiere a que los sentimientos que proyectaba en pantalla eran un reflejo directo de sus emociones en la vida real. Que las intensas historias de amor que hemos visto no fueron solo guiones bien escritos, sino experiencias vividas, al menos en parte, por ella misma. La intensidad con la que se consumen las vidas de las celebridades hace que cualquier atisbo de autenticidad se convierta en un evento noticioso de primer orden. Piénsenlo de esta manera: cuando un actor se entrega por completo a un papel, cuando logra que el público sienta lo que el personaje siente, es porque ha encontrado una conexión profunda. Esa conexión puede venir de la empatía, de la imaginación, pero también, y aquí es donde entra la confesión, de la propia experiencia. Si The Myth of the Mir dice que todo fue real, podría estar abriendo una puerta a la idea de que parte de la emotividad, la pasión, incluso el dolor que hemos visto en sus personajes, tenía raíces en su propia vida. Esto no es algo que se diga a la ligera. Es una declaración que humaniza a la artista, que la acerca a nosotros de una manera diferente, desmantelando la imagen de una figura inalcanzable y presentándola como un ser humano con un bagaje emocional profundo y resonante. Consideremos algunos de sus papeles más icónicos. Las historias de amor épicas que protagonizó, las relaciones que parecían salidas de un cuento de hadas, ¿fueron solo eso, cuentos? ¿O es posible que algunas de
Esas vivencias personales se hayan entrelazado de alguna manera con su arte. La frase "todo fue real" podría ser su manera de decirnos: no crean que mi vida es solo una actuación. Mis experiencias, mis sentimientos son genuinos. Y eso, de alguna manera, se ha reflejado en lo que les he mostrado. Esta perspectiva nos invita a reevaluar el trabajo de los artistas, no solo como interpretaciones, sino como la destilación de experiencias vitales, experiencias que a menudo son dolorosas, alegres, complejas y sobre todo, auténticas. Esto nos lleva a una reflexión fascinante sobre la naturaleza de la actuación y la vida. ¿Hasta qué punto podemos separar al artista de su obra? Cuando la intensidad de una interpretación se convierte en una ventana a la intimidad de una persona. La confesión de Demet Özdemir parece sugerir que, para ella, esa separación es más permeable de lo que podríamos pensar. Que la línea entre lo que vive y lo que representa es a veces borrosa, y que la autenticidad de sus experiencias personales ha nutrido, de alguna manera, la autenticidad de su arte. Esta permeabilidad es un rasgo distintivo de los grandes artistas, aquellos que no solo actúan, sino que viven sus personajes. Pero la confesión no se limita necesariamente a las relaciones románticas. Todo fue real podría abarcar también las dificultades que ha enfrentado, los desafíos que ha superado. El camino hacia el éxito en el mundo del espectáculo rara vez es lineal. Hay sacrificios, hay momentos de duda, hay presiones enormes. Si Demet Özdemir afirma que todo fue real, también podría estar validando la autenticidad de esas luchas, de esos momentos de vulnerabilidad que, aunque no siempre los veamos en pantalla, forman parte ineludible de su trayectoria. La industria del entretenimiento es notoriamente exigente, y la resiliencia necesaria para navegarla es un testimonio de carácter y determinación, aspectos que sin duda contribuyen a la profundidad de su arte. Imaginen el peso de esa revelación. Es como si nos dijera: cuando me vieron llorar, sentí ese dolor. Cuando me vieron amar, amé de verdad. Cuando me vieron luchar, luché de verdad. Esto crea una conexión mucho más profunda y humana con la actriz. Nos permite verla no solo como un ícono de belleza y talento, sino como una persona real, con emociones genuinas y experiencias vividas. Es una invitación a la empatía, a entender que detrás de cada personaje, hay un ser humano complejo y auténtico, cuyas emociones resuenan con las nuestras. Esta conexión humana es la piedra angular de cualquier artista que aspire a dejar una huella duradera. Y en este contexto, es importante recordar que el escrutinio público sobre figuras como Demet Özdemir es incesante. Cada paso, cada relación, cada comentario, es analizado y comentado. Ante esa presión constante, decir "todo fue real" podría ser una forma de reafirmar su propia verdad, de anclarse en la autenticidad de sus experiencias frente a un mundo que a menudo busca crear narrativas prefabricadas. Es un acto de valentía, sin duda, atreverse a mostrar esa vulnerabilidad y esa autenticidad, desafiando las expectativas y definiendo su propia narrativa. Quizás esta confesión también sea una respuesta a las expectativas o a las interpretaciones que el público ha hecho de su vida. A veces creamos en nuestra mente la historia que queremos ver de una celebridad. Y cuando esa persona dice "esto fue real", nos está pidiendo que reconsideremos nuestras propias proyecciones, que veamos la verdad tal como ella la ha vivido. Es un recordatorio de que por muy perfecta que parezca una vida en la pantalla o en las revistas, la realidad humana es infinitamente más compleja y rica. La idea de una vida perfecta es a menudo una ilusión, y la honestidad de Demet Özdemir nos ayuda a desmantelar esa ilusión. Además, el hecho de que esta confesión haya surgido en el contexto de su carrera profesional es significativo. Demet Özdemir no ha dicho simplemente "mis sentimientos fueron reales". Ha dicho "todo fue real", lo que sugiere una conexión directa entre su vida y su trabajo. Esto podría interpretarse como una forma de validación de su arte, una manera de decir que la intensidad y la pasión que ha puesto en sus personajes no han sido una mera imitación, sino un reflejo de una conexión genuina con las emociones que explora. Su carrera se convierte así en un espejo de su propia vida, creando una resonancia única y poderosa. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como espectadores? Creo que nos invita a ser más conscientes de la complejidad de las vidas públicas. A no dar por sentado lo que vemos, pero también a apreciar la autenticidad cuando se nos presenta. Cuando una figura pública comparte algo tan personal, nos ofrece una oportunidad única de conectar a un nivel más profundo, de entender que las emociones humanas, en todas sus facetas, son universales. Nos anima a ser espectadores más reflexivos y empáticos, capaces de ver
Más allá del brillo superficial. La verdad de Demet Özdemir, esta confesión impactante de que todo fue real, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de autenticidad, un puente entre la vida y el arte y una invitación a la reflexión. Nos recuerda que detrás de la magia de la televisión y el cine, hay personas reales, con vidas complejas y emociones genuinas. Y que a veces la verdad más impactante es aquella que se atreve a ser vulnerable y sincera, tejiendo un tapiz de experiencias que resuena con la nuestra. Así que para resumir un poco lo que hemos explorado hoy, la impactante confesión de Demet Özdemir, todo fue real, parece apuntar a una profunda conexión entre sus experiencias de vida y su carrera profesional. Ya sea en el ámbito personal, en sus relaciones, o en las luchas y triunfos que ha enfrentado, esta frase sugiere que la autenticidad de sus vivencias ha sido un componente fundamental de su expresión artística. Es una mirada valiente a la complejidad humana, una invitación a la empatía y un recordatorio de que a menudo, la verdad más conmovedora es la que se atreve a ser honesta. Hemos analizado cómo esta declaración puede interpretarse como una validación de sus experiencias personales, tanto en el amor como en las adversidades, y cómo esta autenticidad se ha traducido en la intensidad y credibilidad de su trabajo actoral. Hemos visto que todo fue real, no es solo una frase para la vida privada, sino también para la forma en que aborda su arte, dotándolo de una profundidad y una resonancia únicas. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañar este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les evoca la frase "todo fue real" en el contexto de la vida de una celebridad? ¿Creen que la autenticidad de las experiencias personales es clave para un actor? ¿Han sentido ustedes esa conexión especial con algún artista al percibir la sinceridad en sus interpretaciones o en sus declaraciones? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Cada perspectiva es valiosa y nos ayuda a enriquecer nuestro entendimiento colectivo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e intrigante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo del espectáculo, la vida de las estrellas, o simplemente la reflexión sobre la autenticidad humana. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Les aseguramos que estamos preparando contenido aún más emocionante y revelador para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.